Pues buenas tardes, mis hermanos. Gracias por la oportunidad de estar aquí por primera vez en Piera, en la iglesia del Señor donde os reunís. Mi esposa y yo estamos muy felices de que nos hayáis extendido esta invitación y el recuerdo que más tenemos de algunos de vosotros, parece ser, es cuando nos hemos visto en varias ocasiones en diferentes asambleas como Castelbó y Montornès, y recuerdo hace bastante tiempo en Montornès cuando en las primeras filas tenía unos jóvenes que me decían que eran de Piera y que quizás están aquí, pero ya se han hecho grandes. Por ahí tenemos a quién, a Jeremy, ¿no? También. Y ahora estáis lejos. Hay más. Entonces estabais casi en primera y segunda fila también. Bueno, entiendo que habéis formado vuestra familia, muchos de vosotros, y ahora hay otros jóvenes. Nos vino a saludar un joven, David creo que es, puede ser, hijo de Alejandro. Aquí estás, en segunda fila también, ahí. Hay una nueva remesa, qué bien. Bueno, es una bendición ver cómo nuestros hijos quieren seguir al Señor. No sé si están todos aquí, todos vuestros hijos o nietos. Siempre tenemos dolor por aquellos que quizás no siguen al Señor, pero estamos aquí juntos para escuchar la palabra, para tener comunión. Y bueno, en primer lugar, queremos traer el cariño de nuestros hijos. Tenemos 3 hijos y también tenemos 5 nietos. Cuando nos conocimos hace años solamente teníamos hijos, no teníamos nietos, pero nuestra familia también ha crecido, chicos, también ha crecido nuestra familia. Y también pues el cariño de la iglesia del barrio de Amara, pero también las iglesias hijas, en Irún, en Tolosa y en Azpeitia, que formamos las llamadas iglesias Aitá. Las iglesias Aitá pues son las iglesias, Aitá en euskera significa padre, así que son las iglesias hijas. Os he entregado una hojita, espero que la tengáis porque, claro, vamos a pasar un tiempo juntos escuchando la palabra tanto hoy como mañana. Y yo no sé lo que el Señor quiere decirnos a cada uno en particular. La palabra va a ser la misma para todos, pero el Espíritu Santo hace llegar esa palabra más oportuna o más necesaria de acuerdo a la situación que podamos estar viviendo. ¿Qué suele ocurrir en nuestros cultos? Que a veces estamos pendientes, espero que sí, escuchando la palabra, prestando atención, y hay tantas cosas que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón que termina la reunión y luego nos cuesta retener, claro está, nadie puede retener todo, pero seguramente a lo largo de las diferentes exposiciones tú vas a recibir de parte del Señor esa palabra que te hace saber que tienes que hacer un giro, un cambio, que tienes que tomar nota de esto, del otro. Entonces la idea es que lo puedas escribir, quizás en una sola frase. No tienes que escribir todo el mensaje. No te distraigas demasiado por eso, pero igual hay una frase, igual hay un texto, igual hay algo que en ese momento el Señor te está diciendo a ti, anótalo, escríbelo. Así que espero que esta hoja, si se te queda corta, hemos traído más, mi esposa y yo, así que hay muchas más hojas. Pero la idea es que podamos escribir algo a lo largo de estas 3 sesiones que vamos a tener bajo el lema, ¿sabéis cuál, no? Iglesias vivas para un tiempo nuevo. Pero no solamente un tiempo nuevo porque hemos dejado atrás, aunque todavía no, todo este proceso largo de una pandemia que nos sigue azotando, pero iglesias vivas para un tiempo nuevo porque necesitamos renovar constantemente nuestra visión y nuestro corazón, como individuos, como creyentes, pero también como asambleas, como iglesia. Así que este va a ser el tema de estos días, iglesias vivas para un tiempo nuevo, en un mundo complejo y perplejo, como el que estamos viviendo. Pero es un mundo que está en constante movimiento, está corriendo demasiado nuestro mundo, y no somos capaces de, digamos, administrar todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que está pasando. Ya sé que esto no es nada nuevo, vivimos en un mundo en constante movimiento, en continuo cambio, pero estos cambios
no solamente tienen que ver con los avances científicos o las nuevas tecnologías. Es un cambio en el campo de las ideas, de los valores y de las creencias. Hasta el punto de que la gente hoy ya no se pregunta si esto es verdad o si esto es mentira. Ya no interesa. Tampoco interesa si el Evangelio es verdad o no, porque no hay verdades absolutas. Lo que ahora importa es si esto o aquello me gusta o me atrae. Y si me gusta o me atrae, pues lo damos por bueno, aunque después me haga mucho daño. Esto quiere decir que tú puedes creer lo que quieras. Puedes inventar tu propia verdad y escoger tu fórmula espiritual para vivir. No nos sorprende que el mundo piense así, porque siempre ha pensado igual. Lo que a veces sorprende es que en la Iglesia del Señor se haya colado esta visión de relativismo. Por esta razón el Evangelio está siendo objeto de burla por parte de los políticos y de los escépticos radicales que levantan su voz sin ninguna vergüenza y proclaman abiertamente su ateísmo, porque es lo que mola, lo que más se lleva, lo que la gente quiere oír. El hombre y la mujer de hoy, lo sabéis muy bien, aparentemente ni sienten ni padecen ningún tipo de necesidad espiritual. Viven sometidos al imperio de lo terrenal, donde lo religioso se ha convertido en un objeto decorativo para ciertos momentos de la vida. Miramos más adentro, hacia nosotros, ¿y qué observamos? Que el testimonio evangélico permanece silencioso en medio de la creciente corrupción moral que nos invade. Hoy es el día del orgullo. Y miles o millones de personas salen a la calle para hacer valer sus propios valores. Pero la Iglesia del Señor a veces se repliega en sus templos, en sus locales, y el testimonio evangélico permanece silencioso, y los cristianos no alumbran o no alumbramos en medio de la creciente corrupción moral que nos invade. Con razón las iglesias no están creciendo. Algunas sí. Pero en términos generales, las iglesias, por lo menos en Europa, en España, no están creciendo. Y además de esto, el liderazgo, ancianos, pastores, están envejeciendo. Y no hay hombres que quieran asumir responsabilidades. Y muchos de los jóvenes, no todos, pero muchos de los jóvenes, viendo el ejemplo de sus mayores, tampoco quieren compromiso alguno. Y algunos de ellos, incluso en nuestras iglesias, ahogan su vacío espiritual en las salas de las discotecas. Yo me gozo esta tarde, sin saber realmente en qué lugar íbamos a estar, de ver una media muy joven. Hay muchos jóvenes aquí y también hay niños, pero también estamos otros que ya no somos tan jóvenes y que formamos parte del pueblo de Dios. El tema de hoy, pues, tiene que ver con raíces. Tenemos que comenzar por nuestras raíces, pero también tenemos que hablar de cambios, porque no podemos petrificarnos en nuestras raíces, por buenas que sean. Hoy vamos a hablar de sendas y caminos que debemos recorrer. Quizás estamos en un punto del camino parados, pero tenemos que seguir adelante, porque si quedamos parados, nos sacan de la pista. Tenemos que estar en movimiento. Así dice el Señor. Hemos leído en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vamos a centrarnos en este versículo y en el contexto que se nos ha leído. Jeremías 6, 16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Estas palabras miran hacia el pasado. Al considerar las sendas antiguas que han marcado la vida del pueblo de Dios,
a través de los siglos. No vamos a inventar nosotros esas sendas y ese camino porque ya está trazado. Jesucristo es el camino. No lo vamos a inventar. Por lo tanto, es una mirada al pasado, a las sendas antiguas, pero también apuntan estas palabras hacia el presente, para preguntarnos si estamos andando por el buen camino. Nos tenemos que preguntar esto: ¿estamos andando por el buen camino? Y estas mismas palabras apuntan hacia el futuro, cuando dice, y andad por él. El resultado no puede ser mejor. Está al final del versículo. Hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el resultado siempre viene al final, no está al principio. Hallaréis descanso para vuestra alma, que es el anhelo que todos tenemos. Vamos a ver el siguiente apartado, porque vamos a ver 4 movimientos de reforma. La reforma en el pueblo de Dios. A lo largo de la historia, todos los movimientos de reforma, incluido el movimiento de las asambleas de hermanos, que surgió hace ya un tiempo largo y que ahora se ha estancado, nos hemos estancado en muchos aspectos. Todo movimiento de reforma tiene distintos momentos. En primer lugar, el versículo 16, primera parte, lo vais a ver ahí, es un llamado a la reflexión. Por eso estamos aquí ahora cómodamente sentados, sin pasar demasiado calor, porque estamos con el aire acondicionado. Necesitamos pararnos en los caminos. Dice el texto, paraos en los caminos y mirad. La imagen aquí es la de un peregrino que se detiene a considerar su camino. Así que no hay ninguna pérdida de tiempo por pararnos en este camino de la vida cristiana. Esta misma imagen del peregrino se repite a lo largo de la historia del pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 32, verso 7 dice, vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. Repito, vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. Deuteronomio 32, 7. Paraos en los caminos y mirad. Estas palabras del versículo 16 están escritas en un contexto de juicio para el pueblo de Dios. Por causa de su repetida desobediencia, la falsedad de sus profetas y su deslealtad y desvergüenza. Y el profeta que está tocando la trompeta, que está llamando al pueblo a escuchar a Dios, le pide que se detenga por un momento para poder reflexionar, que vamos a la carrera, que no tenemos tiempo para parar, ni para considerar. Tan endurecidos estaban, dice el versículo 15, que no se avergonzaban ni aún sabían lo que era sonrojarse. El Señor les advierte que el ejército de Babilonia barrerá la tierra de Israel, como así ocurrió, y sus casas también serán barridas. Verso 9, así como el vendimiador rebusca hasta el último grano de uva entre los sarmientos. En los versículos 13 y 14 que hemos leído encontramos el diagnóstico de la enfermedad del pueblo de Dios, donde sus pecados principales son la avaricia y la mentira, el fraude y el engaño, la corrupción y la formalidad religiosa. Todo esto que claramente lo vemos dibujado en el mundo, pues algo de todo esto también lo tenemos nosotros y lo tenía aquí el pueblo de Israel. Y a esta grave herida que tienen, de la cual ellos no son conscientes, y el profeta les advierte de parte de Dios, a esta grave herida que tienen, solo aplican una pequeña venda, verso 14, curando la herida de mi pueblo con liviandad y con el enemigo a las puertas, porque el ejército de Babilonia está a punto de entrar y barrer todo lo que va a encontrar a su paso. Dicen, sin embargo, los profetas,
los sacerdotes, el pueblo, que no va a pasar nada, que la paz reinará para siempre. Paz, paz. Y no hay paz. Todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Sabemos que nuestra sociedad está mal. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y cómo está la Iglesia del Señor? Este es un mensaje para detenernos, para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestros caminos. Y es un llamado claro a la búsqueda sincera de Dios y al arrepentimiento. El arrepentimiento, queridos hermanos, nunca es un paso negativo, jamás lo ha sido. El arrepentimiento es un paso correctivo y no es otra cosa que la vuelta permanente a Dios, la vuelta a Él, a su palabra. Y esta es la señal más clara para que Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, un llamado a la reflexión. Si estuviéramos en un retiro de iglesia, en un fin de semana, en una casa rural o en un centro de campamentos, haríamos aquí un alto en el camino y quizás tomaríamos tiempo para dejar tiempos de silencio, para orar, porque al pararte y reflexionar puedes pensar de otra manera que cuando vas corriendo y a la carrera, ¿verdad que sí? Por eso necesitamos tiempos de quietud, tiempos de tranquilidad. Cada vez, si os dais cuenta, a todos nos cuesta más estar en silencio. Personas que viven solas llegan a su casa o incluso que vivan acompañadas y a veces lo primero que hacemos o hacen es encender la televisión para que se escuche algo en la casa, pero cuesta mucho aprender a estar en silencio. Parece que el silencio nos incomoda, no sabemos qué hacer con el tiempo que tenemos. Incluso cuando estamos en oración o en lectura de la palabra, los primeros minutos o segundos tenemos que dedicarlos a no decir nada o a no hacer nada, sino simplemente bajar el ritmo de nuestra mente y de nuestro corazón. Aún antes de empezar el día ya está corriendo. Pues si queremos escuchar al Señor, primero tenemos que bajar la tensión que hay en nosotros y buscar ese tiempo de quietud. Un llamado a la reflexión. En segundo lugar, un llamado a la conversión. El mismo texto sigue diciendo, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Es decir, nos detenemos, nos paramos, pero no para no hacer nada, sino para hacer algo importante y es preguntar, indagar. Las sendas antiguas, preguntar por ellas, son esas sendas y esos caminos bien trazados, bien marcados desde el principio y que conducen al creyente y al pueblo de Dios a un destino feliz. Es la senda y el camino de la justicia y la verdad. Las sendas antiguas es la senda y el camino de la obediencia a Dios y sus mandamientos. Las sendas antiguas son los caminos de los antiguos profetas que fueron fieles al Señor y su palabra en contraste con los caminos torcidos de aquellos que hoy deciden andar por las sendas de la innovación, del entretenimiento, alejadas de la fe y del temor de Dios. La Biblia, aún en nuestros púlpitos, en muchas iglesias y en la vida de muchos creyentes, ha dejado de ser normativa para ser solo orientativa. Un libro de buenos consejos. Que el mundo diga que la Biblia es un libro de autoayuda, bueno, lo puedo entender que el mundo lo diga. Pero que un creyente diga que la Biblia es un libro de buenos consejos. Moisés no bajó de Sinaí con 10 sugerencias, bajó con 10 mandamientos. La palabra viva de Dios es la revelación de Cristo
por excelencia, dándonos a entender y a conocer cuál es no solamente el plan para salvación, sino también el plan para la santificación en la vida del creyente. Y cuando la verdad se convierte en algo relativo, cuando rebajamos la verdad de Cristo, la Iglesia acaba siendo transformada por este relativismo y por el mundo, en vez de ser ella agente de transformación. Retomar la senda antigua, por lo tanto, es volver al origen del Evangelio. Así de sencillo, es volver a los principios, a los cuales volvió el movimiento llamado de las asambleas. Todos los movimientos de reforma han vuelto al principio, al comienzo de estas sendas, de este camino, a la sencillez, a la búsqueda sincera de Dios, a la oración de la palabra y la palabra, a la comunión. Es volver a la senda y al camino del amor, de la misericordia, de la justicia, del perdón. Volver a las sendas antiguas es volver al camino de la humildad, de la santidad, de la sencillez, de la fe, de la segunda venida de Cristo. Volver a las sendas antiguas es volver a la sana doctrina y a los principios de la Reforma. ¿Recordáis? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Es volver a lo que está marcado desde el principio. Estas sendas antiguas, de las que los que estáis aquí hoy, en las diferentes generaciones que formáis y que están aquí representadas, no resultan novedosas porque no son nuevas. Son sendas de siempre, no viejas, antiguas, que permanecen, que son eternas, que no caducan. Estas sendas antiguas yo sé que son vuestras creencias y son las mías también, pero no basta con que sean nuestras creencias. Estas sendas antiguas tienen que ser nuestras vivencias y nuestras convicciones. No es lo mismo una creencia que una convicción. Y nosotros lo hemos tenido que aprender porque venimos del trasfondo del catolicismo romano y teníamos nuestras creencias, pero no teníamos convicciones. Una creencia es lo que yo tengo, lo que tú tienes, pero una convicción te tiene a ti, me tiene a mí. Esa es la gran diferencia. De tal manera que tú puedes y yo puedo vivir en contra de tus creencias, aunque sea una incongruencia. Y a veces somos incongruentes, ¿verdad? Porque vivimos en contra de lo que decimos creer. A eso se le llama incongruencia, hipocresía. Pero no vas a poder vivir en contra de tus convicciones, porque tu convicción está arraigada firmemente en tu corazón y la conciencia y el Espíritu Santo te reclamará y me reclamará cuando no estoy andando debidamente en el camino del Señor. Esta es la gran diferencia. El Evangelio no es solo una doctrina que yo creo. Hay doctrina, naturalmente. Las sendas antiguas tienen sana doctrina, claro que sí, pero el Evangelio no es una doctrina que yo tengo o que yo creo. Es una convicción que yo tengo. No es solo un cuerpo de verdades que yo sostengo y tenemos un cuerpo de verdades. El Evangelio es una persona a la que tú y yo seguimos. Porque para mí el vivir es Cristo. Y si vivimos a Cristo, las creencias bajan al plano del corazón y de la convicción. Eso hizo que los creyentes que a través de los siglos han sido martirizados, y uno se pregunta, ¿por qué dieron o estuvieron dispuestos a dar su vida por sus creencias? No, no por sus creencias solamente, sino por sus convicciones. Y tenemos a muchos hermanos en nuestras iglesias con la creencia clara del Evangelio. No, quizás no todos han convertido, no todos han creído necesariamente. Por eso hay que predicar el Evangelio constantemente, a todos, a la iglesia misma, porque nuestros hijos, que han crecido en nuestro contexto y ahora nuestros nietos,
No podemos dar por hecho de que ya son creyentes por el hecho de nacer en una iglesia, en una familia cristiana. Tienen que escuchar el Evangelio, tienen que creer en el Evangelio y tienen que entender que hay que estar dispuesto a dar su vida por ello, por Cristo. La creencia está bien, no se puede aceptar el Evangelio sin conocerlo primero. Hay unas verdades que tenemos que proclamar, pero el Espíritu Santo tiene que marcar a fuego en nuestro corazón todas estas verdades. Si los primeros cristianos no renunciaron a sus convicciones en el circo romano, y no solamente no renunciaron, sino que al tiempo que iban a ser sacrificados cantaban alabanzas, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa gracia, ese poder? No de ellos, del Señor. Pero ellos tenían convicciones y las tenemos que tener también nosotros. Y por eso el mundo a veces va por delante. Porque hay gente que está convencida, aunque sea de la peor de las mentiras. Y muchos predican la mentira como si fuera una verdad. Y mucha gente los cree y se va tras ellos. Pero otros predicamos la verdad como si fuera una mentira, como si no estuviéramos convencidos de ella. ¿Acaso Cristo no es real en nuestras vidas, hermanos? Pues vivamos a Cristo de una forma consecuente, natural, sencilla, pero valiente, sin achicarnos, sin avergonzarnos por ser una minoría, por ser el único en nuestro lugar de trabajo, porque los demás no piensan así. Cuando digo un llamado a la conversión, no estoy diciendo que nos tenemos que convertir otra vez a Cristo, pero la palabra conversión y convertirse no tiene que ver solamente con el nuevo nacimiento. Convertirse es volverse al Señor de nuevo. Así que tiene que ser una constante en nuestra vida, igual que el arrepentimiento, igual que el perdón o el pedir perdón al Señor. No es algo del pasado. Bueno, ya me arrepentí, ya soy salvo. No, me tengo que seguir arrepintiendo de mis pecados, aunque sea salvo. Y lo soy, por gracia. Pero Señor, perdóname. Y Señor, me vuelvo a ti. Un llamado a la conversión, que es lo que está haciendo aquí el profeta. Porque la que viene es gorda. Va a traer juicio el Señor sobre su pueblo. Aquí. En tercer lugar, es un llamado a la obediencia. Mirad cómo esto va en ascenso. Un llamado a la reflexión. Nos detenemos, nos paramos. Un llamado a la conversión. Preguntamos por las sendas antiguas. Preguntamos a los más mayores del lugar, preguntamos al Señor al escuchar su palabra. ¿Y después qué? Pues decidimos andar por el buen camino, ¿no? Este es el siguiente paso. Un llamado a la obediencia, andad por él, dice el texto en el mismo verso 16, porque el pueblo aquí estaba en peligro de ser destruido, de ser barrido, porque no se detuvo a reflexionar ni a preguntar por las sendas antiguas, vivían alejados y ahora son exhortados a volver al buen camino. Versículo 17 dice que también puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y es necesaria la voz profética a través del predicador para nuestros días. Tenemos la revelación, tenemos la palabra profética más segura, pero tenemos que escuchar esa palabra viva y esa palabra fresca de parte del Señor a través de su palabra para nuestros días, que sea pertinente, que sea de ahora, que sea de hoy, del momento. Las ciudades antiguas tenían torres elevadas, como sabéis, que se utilizaban como observatorio para vigilar la llegada de personas. Eran los radares de la antigüedad y era un modo de defensa. Los profetas eran los portavoces y los altavoces para anunciar, para proclamar, para avisar al pueblo de los peligros con el sonido de la trompeta.
este sonido de la trompeta no es otro que la voz de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio de la gracia de Dios, estamos escuchando la voz de Cristo a través de la trompeta de su palabra. ¿Qué dijo el pueblo? Versículo 17, ¿me podéis decir qué dijo el pueblo? Y también en el versículo 16, ¿cómo termina el versículo 16? ¿Qué dijo el pueblo? No andaremos. Y versículo 17, ¿qué dijo el pueblo? No escucharemos. No andaremos por este camino, Jeremías, es demasiado estrecho. Nos gusta más el camino ancho. Nos gusta más la vida que tenemos. Nos gusta más cómo mejor parecernos a los otros pueblos. No escucharemos, no andaremos. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! El pueblo de Dios rechazando a Dios. Pensaban que podían sustituir la obediencia a sus mandamientos por rituales vacíos. Esto es lo que hace la religiosidad. Versículo 20, lo expresa así: vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Acaso el Señor no ha dicho que ofrezcamos sacrificios de alabanza? Claro que sí, pero cuidado. Tengamos cuidado nosotros de una limpieza externa, sin un cambio interno de corazón. Tengamos cuidado nosotros de no familiarizarnos tanto con lo sagrado, con las cosas de Dios, como para acostumbrarnos tanto a ellas que al final las consideramos profanas. Cuidémonos también de limpiar, como dice el Señor Jesucristo, lo que está fuera del plato y del vaso, y no limpiar también lo que está dentro. Este es el peligro latente de todo creyente. Seamos honestos. La tendencia a acostumbrarnos a lo cotidiano, a lo normal, a dar por hecho las bendiciones que ya el Señor nos ha regalado y pensar que, bueno, ya sé que no me las he ganado, pero como ya las tengo, no las puedo perder. Sí las puedo perder. Las bendiciones sí. La salvación no, las bendiciones sí. La seguridad sí. El gozo sí. Lo puedo perder. Y no sería el primer caso. El rey David lo perdió y le pidió al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Y necesitamos vivir en este espíritu de gozo, de alabanza, de servicio, de compromiso, dentro de nuestra debilidad, que somos débiles, pero eso no nos excusa para no vivir como el Señor nos pide. Y la obediencia, qué importante es la obediencia. Porque cuando la mente entiende, asimila la verdad de Dios por su palabra, entonces los sentimientos se encienden, no al revés. El profeta nunca apelará, la palabra nunca apelará a los sentimientos, a las emociones. Están presentes, pero la palabra apela a nuestra mente. Recuerda que tenemos la mente de Cristo. Cuando la mente entiende la palabra, la recibe, la comprende, la asimila, los sentimientos se encienden, las emociones, la voluntad es persuadida y como resultado se produce la obediencia. Y esta obediencia ya no es una obediencia externa, sino interna. No es una obediencia de conveniencia. No es una obediencia de religión, sino de convicción. De tal manera que allí donde esté, sea que esté solo o que me estén viendo, soy el mismo. Pienso lo mismo, siento lo mismo de lo que es el Señor en mi vida. No es una obediencia de conveniencia, porque no es externa. No está basada en la ley, que te dice,
Aquí tienes que ser bueno, ¿eh? En la iglesia pórtate bien. Y en la casa también. Y en el trabajo igual. Y en la calle lo mismo. Porque estamos bajo la gracia. Y la gracia de Cristo nos permite, por su gracia, vivir en esta obediencia interna y no externa. No de conveniencia, no de religión, sino de corazón y de convicción. Una obediencia arraigada en el ámbito del pensamiento y la decisión. Pues sólo así podremos decir, sí, escucharemos, sí, andaremos. ¿Por qué no le dices a tu hermano que está a tu lado, espero no incomodar a nadie, díselo, sí, escucharemos, díselo? Bueno, igual voy demasiado lejos. Cariño, escucharemos, mi amor. Díselo a la persona que está a tu lado, sí, escucharemos, díselo. Porque si no le estás diciendo, bueno, me da igual, no, díselo, sí, escucharemos, sí, andaremos. Porque es lo que el Señor nos pide hacer. Este mensaje es para mí, es para nosotros, en un contexto diferente. Aquí no va a venir las tropas de Babilonia, pero vivimos tiempos muy inciertos. Todos los imperios han caído. El nuestro caerá también. Cuando digo el nuestro me refiero a Europa, Occidente. Todos los imperios han caído. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre hace que los imperios caigan. Y una iglesia orgullosa o un creyente orgulloso también caerá. Porque eso lo detesta el Señor. Y el pueblo aquí va a caer, va a ser juzgado por su orgullo, por su prepotencia, por decir descaradamente, sin sonrojarse, no andaremos, no escucharemos. Ahora, ninguno de nosotros aquí va a decir no andaré y no escucharé, pero la pregunta es, ¿cómo sabré que sí voy a andar y sí voy a escuchar? Pues esto lo tengo que ver en mi vivir diario, porque al final no vale que diga si sí o si no, sino cómo voy a vivir. Y finalmente un llamado al compromiso. Dice el final del verso 6, del verso 16, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué bonito final de este versículo. Qué texto tan iluminador en un contexto tan negro y oscuro y tan lleno de juicio y de incertidumbre. Pero el Evangelio siempre es un Evangelio de buena nueva. Siempre es un Evangelio de salvación en medio de la ruina del ser humano, en medio de la ruina de la iglesia, del creyente, de mi vida. El Evangelio sale al paso y me dice y nos dice, mira, si te detienes para buscar mi rostro en los caminos, si preguntas, si reflexionas por las sendas antiguas y comprendes cuál es el buen camino por el que debes de andar y andas por él, la bendición no puede ser mayor. Descanso para nuestras almas. Ahora, ¿a qué te resulta familiar estas palabras? Hallaréis descanso para vuestras almas. Reflexiona, ¿a qué te suena familiar esto? ¿A dónde nos llevan estas palabras de Jeremías? Al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. El Evangelio es Cristo siempre, aunque estemos leyendo el Antiguo Testamento. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, bibliocéntrica. ¿Por qué? Porque conecta todo con la obra de la cruz, con Cristo Jesús. Y es que en Jesús y en las sendas antiguas hay descanso. En el camino estrecho hay vida. Aunque pueda haber sufrimiento, y lo hay, incomodidad, y lo hay. Porque nadie dijo que fuera fácil. Así que no podemos decir que el Señor nos haya engañado, nos ha dicho la verdad. El camino es estrecho, pero es el camino que lleva a la vida.
Por lo tanto, hay descanso en el Señor. Pero notad que la palabra suya en Mateo 11 no solamente nos invita a descansar en Él, que esto suena muy hedonista. ¿Quién no quiere descansar? Ahora estamos en periodo de vacaciones. ¿Quién no quiere tomar unos días de vacaciones para no hacer nada y descansar y no tener horarios ni compromisos? Y el mundo ha entendido el descanso vacacional como un tiempo para no hacer absolutamente nada o para incluso hacer todo lo contrario de lo que no has podido hacer durante el año. No, ese no es el descanso bíblico. Claro que es bueno reposar, tratar de dormir incluso mejor, si puedes, estar con tu familia, tener tiempos que no has tenido durante el año, pero el descanso en la Biblia siempre es un cambio de ritmo, no es no hacer nada, no es estar tumbado en la playa o en el sofá. Ese no es el verdadero descanso. Y aquí el Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, no solamente nos invita a descansar, sino que nos invita a seguir su ejemplo, porque dice, aprended de mí. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, yo os daré descanso, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, la vida cristiana no es solo disfrutar del descanso, es disfrutar de Cristo, es estar con Él, es seguirle. Cuando acudimos a Cristo, notad en el texto, hay un intercambio maravilloso. Aquí tengo que ir despacio porque esto es el Evangelio. Primero, nos libra de nuestro pesado yugo, porque dice, los que estáis cargados y cansados, venid a mí, yo os daré descanso. Él nos quita el pesado yugo, que es el pecado, que son las cargas que a veces no podemos llevar por nosotros solos. Nos quita el pesado yugo, pero luego coloca otro yugo sobre nosotros. Uy, esto nos puede sorprender. Dice, cargad con mi yugo. O sea, Señor, tú no quieres darme descanso y me quieres quitar la carga que tengo y ahora me quitas esa carga que tengo y sin embargo pones otro yugo sobre mí. Primero quita nuestra pesada carga y la cambia por otra. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay quien solamente busca el descanso en el Señor Jesús, pero no quieren el yugo del Señor Jesús. Es decir, no podemos vivir la vida cristiana sin Él, sin estar sujetos a Él, sin caminar a su lado. No la podemos vivir, la viviremos mal. Permaneced en mí, si queréis llevar fruto, ¿no? Creyentes que quieren librarse de sus cargas, pero no anhelan seguir al Señor y llevar esa carga, esa cruz, que es bendita, que no es maldita. Quieren la salvación y el perdón, muchos, pero no la cruz, ni la negación de ellos mismos. Quieren el privilegio, pero no el sacrificio. Muchos quieren la bendición, pero no el compromiso. Y la vida cristiana tiene sabor, aunque haya dolor, tiene sabor cuando uno está a las duras y a las maduras con Cristo. Tomar el yugo de Jesús es entrar en su escuela. Bienvenidos a la escuela del Señor, ¿verdad? Es convertirnos en sus discípulos, someternos a sus enseñanzas. Este yugo simboliza la sujeción del creyente a la autoridad de Jesucristo. Sí, sujeción. La libertad no es no estar sujeto a nadie. La libertad es saberse sujetar a quien debemos hacerlo. Sean a las autoridades, sea en el orden familiar, matrimonial, como manda el Señor en su palabra, sea en la iglesia, hacia los pastores y ancianos, sujetarse al Señor Jesucristo. Y este compromiso significa un cambio de vida, de actitudes y de conducta. Porque cuando venimos a Cristo no solamente venimos a buscar descanso, sino que venimos a ser cambiados. Sí,
Ya sé que Él nos cambió, pero Él no terminó la obra. Hay todo un proceso en la vida de santificación. Y cada vez que venimos a Cristo es para buscar descanso, verdadero descanso en Él, significativo descanso, pero es para ser cambiados. Pero este cambio es mucho más que una simple limpieza de nuestra conducta visible. A ver cómo lo explico esto. Todos aquí, en mayor o menor medida, quiero entender, luchamos por mantener el orden de las cosas por lo que es encima de la línea de flotación. Todos hemos visto lo que es en un océano una gran masa de hielo o el iceberg. Y todos procuramos que la parte visible, que todos lo ven, sea una parte que esté blanqueada, que esté santificada, que esté limpia. Y luchamos para que no haya ese tipo de vida corrupta, visible, hacia los demás, incluso delante de Dios, pero el Señor ve el corazón, esa es la diferencia. Y el Señor no está tan interesado en nuestras acciones, que tienen que ser buenas, pero hacer cosas buenas no nos convierten en gente buena. Hacer cosas buenas no nos convierten en gente buena, aunque tenemos que hacer cosas buenas. El Señor está más interesado no tanto en nuestras acciones, sino en nuestras motivaciones. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos capítulo 7, dice que todo lo que sale del corazón del hombre, todo lo que sale, no es precisamente bueno. Entonces el Señor quiere tratar mi corazón y el tuyo, porque si las motivaciones son, digamos, que nunca serán del todo limpias y perfectas, pero si nuestras motivaciones van siendo cada vez más correctas, no nos preocupemos de lo que podamos mostrar delante de los demás, porque lo que los demás van a ver es lo que de alguna forma somos por dentro. Por lo tanto, nosotros solemos cantar, no sé si aquí, Avívanos Señor, o el himno tan conocido, Avívanos Señor, o el cántico, Renuévame Señor. Pero el Señor dice, pues muy bien lo haré, lo quiero hacer, pero dadme hombres y mujeres con hambre y sed de mi palabra. Dadme hombres y mujeres sensibles a mi voz, que estén dispuestos a escribir ahí en esa hoja lo que han recibido de mí y estén dispuestos a trabajar en esa dirección. Dame hombres y mujeres abiertos al aprendizaje y al cambio. Y el Señor hará su obra. Claro que lo hará. Lo hará con aquellos corazones preparados y dispuestos a dejarse trabajar por Él. Duela lo que duela, pase lo que pase. Y termino. Más adelante de este libro de Jeremías, Jeremías fue llevado por el Señor y visitó la casa del alfarero. ¿Recordáis capítulo 18? La casa del alfarero, y ahí vio cómo el alfarero hacía las diferentes vasijas. Y así como el alfarero puede rehacer la vasija que ha quedado rota o dañada o deformada, de la misma forma Dios, nuestro alfarero, puede cambiar y rehacer tu vida y la mía de nuevo. La puede ir dándole forma. Solamente se requiere una cosa. ¿Me podéis decir cuál? Y no hace falta ser alfarero para esto. Solamente se requiere una cosa para que el alfarero tome mi vida en sus manos como barro y pueda operar un cambio en mí y en ti. Solamente se requiere una cosa. ¿Qué puede ser? Que el barro sea moldeable en las manos del Maestro. Y si tú y yo nos ponemos en sus manos con nuestra debilidad, con nuestra fragilidad, pero con nuestro deseo de que el Señor siga trabajando y cambiando mi corazón, mi vida, mi perspectiva, mis motivaciones, pues algo grande ocurrirá, porque esta es la obra preciosa del Espíritu Santo. Solamente se requiere una cosa, esta tarde, que tú y yo
seamos moldeables y nos dejemos tratar por el Señor y que Él haga lo que siempre ha querido hacer, ayudarnos a parecernos más a Cristo. Si Él sufrió, también vamos a sufrir nosotros, pero no hay mayor gozo y no hay mayor alegría que ser cada día un poquito más como Cristo. Amén. Inclina tu rostro. Y si quieres, ahí donde estás, puedes repetir esta oración en tu corazón. Al menos yo lo quiero hacer para mi propia vida en este momento. Señor, gracias por permitirnos estar aquí y detenernos para escuchar tu voz y poder escribir lo que tú nos hayas dicho. Y te decimos en esta noche, y te digo en esta noche, bendícenos, Señor, pero no con la comodidad solamente, sino con amor y fidelidad a ti. Bendícenos, Señor, pero no solo con el bienestar personal, sino con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Bendícenos, Señor, para la honra y gloria tuya, la edificación de tu pueblo y el avance de tu reino. Perdónanos también porque hemos fallado. Perdónanos porque te hemos dado la espalda. Pero, Señor, si tú nos has hablado hoy, queremos volver nuestro rostro a ti, en agradecimiento, en alabanza, en adoración, en gratitud, y decirte, Señor, que nos ayudes a cambiar, a avanzar y que sigas transformando nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos como barro fresco. Y, Señor, si tienes que quitar impurezas, si tienes que quitar aquello que molesta, Señor, danos el coraje y la valentía para dejarnos cambiar por ti. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por vuestra atención.